Bueno, ahora sí. Buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy nos encontramos para compartir este encuentro en la materia seguridad, que es la última materia del año, más allá de que muchos de ustedes continúen con las actividades de Taller 3. Bueno, agradecerles la presencia. Sabemos que en esta parte del año todo cuesta un poquito más, este, pero, pero bueno, este, sabemos de ese esfuerzo pero estamos contentos y de poder compartir este encuentro con los docentes. Yo los voy a mencionar nomás, no voy a hacer una presentación muy larga de ellos porque ya tuvieron oportunidad de presentarse en el video que seguramente todos ustedes vieron en la presentación de la materia. Eh, Ellas son Marta Riola, Marcelo Coira y Eugenia Cosi, quienes ustedes, bueno, como les decía, vieron la presentación, compañeros, compañeras con vasta trayectoria en el campo de la seguridad y el trabajo con pibes y pibas. Este, mm, Así que, bueno, no mucho más para agregar por ahora. Eh, bueno, si hay alguna cuestión que por ahí quieran consultarnos en relación a la cursada y que no la podamos por ahí resolver por correo, por mensaje, estamos disponibles para resolverlo por ahí en estos minutitos. Si no, creo que Dani tenías ahí unas informaciones para transmitir. Sí, buen día. Mientras van pensando si tienen alguna duda o inquietud, les vamos pasando información. Bueno, ustedes vieron que después de cada materia hacemos una encuesta que nos resulta muy útil para poder evaluar cómo fue el desarrollo y para pensar ajustes que hemos realizado de la carrera, digamos, en marcha para futuras materias e incluso para la misma materia en la siguiente cohorte. Entonces, acá el pedido de nuevo de que puedan completar las encuestas, sobre todo las últimas. Hemos tenido como muy poquitas respuestas, ¿sí? De territorio, cuestión penal, trabajo y de juego. Eh, Nada, está bueno que puedan poner la palabra cada uno, cada una. La opinión es muy importante porque entendemos que hay diferentes visiones que tienen que ver con sus recorridos previos, con sus expectativas en relación a la materia. Entonces nos interesa mucho leerles para también pensar y planificar las futuras materias que quedan, que son poquitas, pero bueno, todavía viene bien hacer esos ajustes. Y por otro lado, quería recordarles algunas fechas de trabajos. Eh, por ejemplo, se puso una cuarta fecha del trabajo final de cuestión penal para diciembre, el 7 de diciembre. Entonces, si alguien quedó sin entregar ese trabajo, tiene esa posibilidad. Hoy es la tercera fecha, perdón, del trabajo de trabajo, de la materia de trabajo justamente. También recordarles, quienes no entregaron, que el día de hoy tiene ese plazo. Y ya, bueno, la materia de juego, que fue la última, que tienen más tiempo, pero bueno, la segunda fecha es a fin de mes para el 24 de noviembre y hay una tercera fecha en diciembre, así que también para que tengan en cuenta esas fechas del cronograma que puedan ir entregando, más allá que siempre estamos como con apertura para escuchar si hay alguna situación particular que requiera ver otras posibilidades y otros tiempos, vamos charlándolo, pero en principio esas son las fechas del cronograma. Sí, Mariana, levantaste la mano para preguntarnos algo. No se te escucha. No, Sí, ahí Betina preguntaba también si hay cuarta fecha para trabajo. En general, cuando vemos que quedaron estudiantes que no pudieron entregar, ponemos una cuarta fecha. Si bien siempre establecemos tres, vamos evaluando si es necesaria una cuarta, se puede poner, así que no se preocupen si lo requieren, se pone. A ver, Mariana, si te escuchamos. No, no, nada. Estás con el micrófono abierto, pero no se te escucha. A ver, no, ahí lo apagaste.
No, capaz algún problema en la configuración de tu compu. Dale, sí, sí, escribinos por chat y vamos a ir respondiendo. No sé si alguien más tenía alguna consulta. Bueno, esperemos un cachito. La pregunta de Mariana por el chat. Ah, bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Vos ya les escribiste a los docentes con alguna... Ah, bien, bien. Bueno, lo vamos a pedirles entonces que revisen en el aula, que por ahí queda todavía algo, alguna duda para ver el tema del trabajo final. Buenísimo. Bueno, si no hay otras consultas, les dejamos que arranquen con la clase de seguridad entonces. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Con Marcelo y Eugenia, bueno, felices de poderlos acompañar en este tramo. Sabemos que es noviembre, que hay cansancio por el año, pero bueno, acá estamos y queríamos proponerles hoy, somos unos 38, unos y unas 38 aquí, y nos gustaba empezar, bueno, preguntándoles si habían podido ver el video de presentación, ver el programa, pero también una primera pregunta que está vinculada a las representaciones que ustedes tienen en relación a la seguridad y a la relación que esas representaciones que tienen, eh, la relación que tienen esas representaciones con las políticas de niñez, de niñeces, de adolescencia, de juventudes. Y les queríamos, en realidad, no sabíamos cuántos y cuántas íbamos a hacer, pero la idea es que vayamos participando conforme tengan ustedes ganas de entrarle a este asunto, y entonces cuando lo hagan, bueno, que nos cuenten también de dónde son, ¿no? Y quienes quieran hacerlo por el chat, también, porque nos gustaría aprovechar este encuentro sincrónico para tener información también acerca de las proveniencias, los territorios, de cuántos lugares de la provincia de Buenos Aires estamos aquí reunidos. Entonces, bueno, si les parece, podemos empezar de esta manera, ¿no? Nos gustaba organizar la clase de esta forma, este primer momento donde les pedimos esto, que nos compartan su visión de seguridad y la relación con las políticas de niñez. Y también tener en un segundo momento un intercambio acerca de los modelos que están ahora en juego, en esta coyuntura electoral tan importante para el país que se juega dentro de una semana, ¿no? ¿Qué estamos viendo en relación a esos dos modelos en pugna, específicamente en este punto que nos interesa trabajar en la materia? Y finalmente, al cierre de este encuentro, poderles contar un poquito más acerca del programa, de sus desafíos en los 3 módulos que tenemos. Nuestra idea era tratar de terminar en torno a las 10:30, unos minutos después, si les parece bien. Esto en virtud de, por un lado,
proponerles no hacer un corte, tener este rato seguido de trabajo y por algunas cuestiones que tenemos comprometidas también. Si les parece así, y si no, bueno, vamos buscando la vuelta y alguno de nosotros puede quedarse un poco más. Así que bueno, queda abierto el micrófono para que ustedes nos compartan en una primera vuelta eso que decíamos, sus representaciones y la relación con las políticas de niñez, la visión que tienen sobre esto, y cuando lo hagan se presentan. Como Marta, ven, también sí. podemos aprovechar para presentarnos. Yo soy Eugenia Cosi, soy otro de las docentes del seminario que vamos a estar compartiendo e intercambiando. Gracias, Marce. Hola, buenos días a todos y todas. Aquí Marcelo Coira, también integrante del equipo docente. Un gusto estar con ustedes hoy día. Ahí en el chat, por ahí estaría bueno pedir la palabra y lo podemos leer también. No pude acceder al programa, sin embargo la punta me resultó interesante, la idea de seguridad muy ligada al control represivo y en relación a la niñez plagada de prejuicios que tienen que ver con su lugar de origen. No sé, Julia, si querés explayarte un poco más en relación a esto. Bueno, buen día, no sé si me escuchan bien. Sí, Estoy medio, perfecto. perdón, estoy dormida. Ni me arreglé para el Zoom. No, estuve leyendo un poco el programa, no lo pude descargar, yo había dejado un mensaje de que no lo había podido descargar. Y con respecto al módulo 1, al apunte de clase, digamos, que es lo que pude llegar a leer, me resultó interesante esta comparación entre los dos modelos que hacen, que un poco se juegan todo el tiempo en nuestras prácticas, en lo discursivo y también en lo institucional. Pero pensaba que, creo yo, por lo menos desde mi visión, generalmente gana esta visión de control, ¿no? Cuando la urgencia nos gana a decir, bueno, la seguridad ligada al control. No, y después también pensaba en lo que sucede en la calle, que por ahí para muchos niños y niñas la calle puede ser un lugar más seguro que otros, ¿no? Bueno, nada, son preguntas nada más lo que tengo, porque no tuve tanto tiempo de masticar el material, pero me resultó interesante para pensar. Julia, Eso. muchas gracias. ¿De dónde sos? Yo soy de La Plata, trabajo en el Organismo Provincial de Niñez. Gracias. Bueno, yo soy Teresa, soy licenciada en Servicio Social, trabajo hace 16 años en un servicio local de Bahía Blanca. Hay 11 equipos en Bahía Blanca y por ahí se me da a la mente el trabajo desarticulado, no articulado, que tenemos con responsabilidad penal juvenil, en donde la articulación se entiende que nos envíen un oficio en donde frente a la posibilidad de que un niño se acercó a un acto ilícito, esto presume vulneración. Entonces lo mandan casi como lugares estancos para trabajar, pero nunca relacionados. Nosotros en nuestros escritos hemos intentado acercar la posibilidad de trabajar en forma conjunta, entrevistar en forma conjunta, reunirnos con este organismo como para pensar la situación, ¿no?, de ese niño, de esa familia. Y hay mucha resistencia, no solamente del Poder Judicial, sino de otros organismos, de no entender la corresponsabilidad, de no entender de que realmente la ley viene a traer otro orden distinto y no la derivación de la situación. Entonces ahí se complejiza mucho. Y por otro lado, yo cuando veía mucho esta cuestión de, bueno, de bajar la edad de imputabilidad y demás, hay mucha gente que no sabe que
el trabajo es muy difícil. Por ejemplo, uno de los servicios locales en donde yo estoy tiene más de 1.300 familias para acompañar. Digo, imposible, ¿no? Y cuando llegan estas situaciones donde se requeriría mucho acompañamiento, pero mucha presencia. Y esto es imposible, digo, para un equipo que lo haga. Entonces, imagínense, lo que llega a responsabilidad llega al servicio local y se supone que nosotros somos los que tenemos que acompañar a la familia. Y esto es inexistente desde que están los servicios locales, 16 años, al menos en Bahía Blanca, es imposible de conllevar. Entonces digo, hasta que no haya realmente recursos pensados para acompañar a las familias en situaciones tan complejas, esto es un como sí, ¿no? Y queda todo librado a lo que haga el servicio local, lo cual arrancamos, digo, con muy pocas posibilidades. Por supuesto que digo, uno no puede quedarse en decir que no se puede, digo, uno lo intenta, pero aún sabiendo y siendo conscientes de que no es lo que necesita la familia, no es lo que necesita ese niño, porque lo real es ese acompañamiento permanente, regular, se desdibuja en la gran demanda que tenemos. Entonces, realmente digo, pensar en que hay que bajar la edad de imputabilidad cuando en realidad no estamos respondiendo como Estado a lo que sucede, al menos yo esa visión la tengo desde estar laburando, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe, ¿no? Entonces, frente a este desconocimiento, este temor, esta cuestión de individualidad, ¿no? Pero bueno, al leer el material se me venía esto a la cabeza. Muchas gracias, Teresa. Estás, digamos, ingresando en un meollo, en un asunto clave, crítico de la política de niñez de la provincia y su desarticulación, como vos decís. Muy interesante lo que planteas, gracias. Seguimos escuchando. Hola, buenos días. No encuentro la manito para levantar, así que cuando sea mi turno avísenme nomás. Es tu turno, porque no hay ninguna manito que yo vea por lo menos levantada. A ver. Está Sebastián, no sé si querés hablar vos antes, Sebastián, ¿no? Listo, Ah, bueno, mi nombre es listo. Gabriela, yo soy de La Matanza. A mí me pasaron dos cosas cuando leía un poco el programa y en la primera clase, digamos. Por un lado, esta tensión entre las distintas perspectivas, miradas y posicionamientos en relación a la seguridad y a las políticas de infancia, en La Matanza hizo que desde el Consejo Local tuviéramos que crear el Observatorio de Violencia Institucional de las Fuerzas de Seguridad contra las Niñeces y Adolescencias, en función de que el último informe ahora que vamos a presentar, que es 21-22, hay 24 pibes entre los 15 y los 21 que murieron en manos de la Fuerza de Seguridad por gatillo fácil. Entonces, claramente es una problemática muy, muy fuerte. Pero, ¿qué nos pasa un poco cuando uno va avanzando y trabajando, obviamente frente a un modelo que plantea la seguridad en términos de respuesta de política pública punitiva, represiva, etcétera, y donde los adolescentes y jóvenes de sectores populares son no las víctimas, sino concretamente los victimarios en esa mirada, ¿no? Por un lado, que es, pensaba, digo, por un lado, qué difícil es ese impacto en términos de trabajar las representaciones que hay con el sector social que se para desde ese lugar, pero también qué difícil nos es a veces laborar con los mismos pibes de esos mismos sectores populares que también plantean de alguna manera, digo, cuando trabajamos el cuestionamiento en torno a las edades de baja de punibilidad, digamos, también plantean respuestas de alguna manera punitiva en función de sus propias representaciones sociales que los atraviesan como sociedad, ¿no? Digo, a mí me pareció sumamente interesante la propuesta que hicieron en la materia, son las tensiones que tenemos todo el tiempo en el trabajo, no podemos pensar las políticas de infancia por fuera de políticas de seguridad, pero de seguridad ciudadana, como plantearon ustedes, digamos, democrática. Pero bueno, esto genera o crea o se da en un marco de una intención muy fuerte, coincido con lo que decía Julia, donde en realidad las representaciones sociales predominantes tienen que ver
con una idea de seguridad más pública, digamos, de lo que planteaba ustedes, o más, ligada a lo que se planteó en la dictadura. Y claramente me parece que ese es un eje de modelo de tensión hoy en la disputa que se hace en las elecciones, como planteaste vos, Marta, interesante para trabajar ahora. Pero digo, a nosotros todas estas cosas nos interpelan e hicieron que en La Matanza, desde el Consejo Local, no solo del área de niñez y adolescencia, construyéramos este observatorio de violencia institucional de las fuerzas de seguridad contra las niñeces, porque es una problemática que hace a la vulneración de derechos al punto de la vida de los pibes y las pibas, ¿no? Así que nada, agradezco por el material y vamos a compartirlo también con los compañeros y compañeras del observatorio. Gracias, Gabriela, nos dejas pensando, ¿no? Mucho con la creación del observatorio, estos datos que nos compartís, que en mi caso no los tenía, no sé si Eugenio o Marcelo. Les puedo pasar, si quieren, los informes 1 y 2, digo, para socializar después, y además al resto de los compañeros les interesa, digamos. Sí, Sí, estaría por favor. buenísimo y se vincula mucho con lo que vamos a ver en el módulo 2, así que está buenísimo que lo puedas compartir. Gracias, Gabriela. Sebastián. Hola, buen día. Bueno, soy Sebastián, yo soy abogado, trabajo en la Defensoría de los Derechos del Niño, de niños, niñas y adolescentes, que no es una defensa técnica, digamos, siempre lo aclaramos porque a veces recibimos bastantes consultas en ese sentido. Digamos, es la creada por la ley 26061, digamos, uno de los 3 instrumentos que crea la ley. Yo, digamos, yendo un poquito más al texto en sí de la cátedra, digamos, la cuestión de la materia, lo que pensaba cuando leía el primer módulo, no llegué todavía a leer la bibliografía obligatoria, pero pensaba en la idea, cómo tenemos asociado el concepto de seguridad netamente, digamos, a la cuestión de alguien externo que viene, digamos, o sea, basado sobre la cuestión del riesgo, pero como que alguien de afuera nos hace sentir, digamos, ese riesgo de alguna manera. Yo voy retomando, digamos, ese concepto, ese paradigma. No soy un especialista en seguridad, digo, no sé si por ahí hay otros, digamos, paradigmas, pero porque es una discusión que suelo tener en otros ámbitos, no necesariamente laborales o no necesariamente de la niñez, sino estamos como formateados, por ahí me parece, esto más allá de nuestras profesiones y además como ciudadanos, a pensar la seguridad en ese sentido y la inseguridad en ese sentido. Suelo charlarlo con amigos, que yo, hace un hecho de inseguridad. También puede ser que lleves a tu pibe suelto en el auto parado entre medio de los asientos y tengas que frenar de golpe, digamos. Y nadie lo ve como un riesgo, nadie lo ve como una posibilidad concreta de sufrir un daño, que creo que es el miedo inherente, digamos, que conlleva el concepto de seguridad, ¿no es cierto? O de inseguridad, mejor dicho. Entonces siempre la seguridad está como apuntada, me parece, desde el concepto de un otro, desde algo externo que viene a atacarme, a producir un desbalance en mi vida, digamos, y no desde el aspecto de que puedo, digamos, yo tengo la suerte de no haber tenido ninguna instancia de ese motivo, pero pienso, por ejemplo, en los que hablan de seguridad vial, digamos, las organizaciones que se encargan de esas cuestiones, cómo también se apropian del concepto de seguridad desde otro lugar, que no es el lugar en que en general está en la agenda pública. Digamos, entiendo que la materia va a ir más por el lado de la seguridad o inseguridad respecto a esta cuestión de lo penal juvenil, digamos, por lo que más o menos infiero. Pero nada, me quedó esa reflexión dando vueltas, como uno mismo cuando ve la materia de seguridad lo piensa en ese sentido, y bueno, nada, son esas discusiones que uno a veces, que ya he tenido, digamos, con amigos y demás, che, o sea, vos tenés miedo de que te entren en tu casa cuando estás entrando al auto, pero el pibe va durmiendo acostado en el asiento de atrás y vas a 140 en la ruta, ¿no? Hay un desbalance ahí en la idea de seguridad o inseguridad, me parece. Pero nada, insisto, no era con lo específico de niñez ni nada, sino en general como la cuestión conceptual que me resurgió, digamos, leyendo el módulo. Bueno, gracias, Sebastián. Podríamos pensar, a partir de lo que decís, también no solo el niño que no va atado con su cinturón de seguridad, sino también ese otro niño que está en la calle o que está en una situación de vulnerabilidad y que tampoco se ve, ¿no? Pero es muy interesante lo que planteas, lo vamos a retomar.
Gracias. ¿Alguien más que quiera contarnos, decirnos de dónde viene y su aporte? Sí, María. Porque tampoco encuentro. Bueno, mi nombre es María, trabajo en CENAF y lo que pensaba, primero voy a ser sincera, cuando vi la materia seguridad dije, uy, otra vez penal juvenil. Pensé eso. Seguridad como seguridad solo me parecía muy amplio y no lo podía relacionar con nada más que no fuera el delito, digamos, ¿no? Lo que veníamos hablando. Cuando empecé a leerlo, bueno, me pareció interesante porque me permitió pensar en otros tipos de seguridad. Y coincido por otro lado con lo que dice Sebastián, que eso es algo muy común, que lo vemos cotidianamente. Pero en relación a la seguridad y seguridad, yo pensaba en lo que es la seguridad en cuanto a la asignación universal por hijo, que planteamos como la seguridad social, ¿sí? Que si bien dice universal, no tienen acceso todos los niños, niñas y adolescentes. Por un lado, porque teniendo medidas de abrigo, si bien estipula que no podrían tener una UH, están por un plazo donde no la pueden recibir. Eso diría la ley de la asignación, el decreto, lo que sea. Pero por el otro lado también pienso que es una seguridad social únicamente del ANSES, entonces no es ni federal ni universal, porque la provincia de Buenos Aires al menos, quienes tienen el IPS y son contratados de muchos municipios no pueden acceder a este derecho. Entonces ahí también estamos hablando de una inseguridad con respecto a un derecho de previsión. Eso es lo que me resonó más. Y primero, seguridad solo como título de materia. Bueno, gracias, María. Muchas gracias. ¿Alguien más por allí? Anímense que es muy interesante, por lo menos para nosotros, nosotras, escucharnos, saber de dónde, de qué práctica vienen, de qué territorio, y unido a eso van las preocupaciones, ¿no? Va quedando así como muy claro eso, y es bien interesante. También podemos ir aportando acerca de esto, de este segundo momento que decíamos, ¿no? Lo que estamos escuchando en relación a los dos modelos que se ponen que están en disputa en esta elección en un punto, pero bueno, también problematizar en relación a cuánto aparecen o no aparecen las propuestas vinculadas a niñez y cuáles son las propuestas de seguridad. Es decir, les habilitamos también a poder participar desde ahí, como prefieran y tengan ganas, necesidad. Buen día, yo soy Betina de Luján, soy trabajadora social y trabajo en el área de niñez de la municipalidad. No llegué a terminar de leer el material. También me vino como de entrada esto que decía la compañera de asociarlo a la cuestión penal juvenil, pero bueno, me parece como muy interesante el planteo que hacen y coincido con lo que vienen diciendo los compañeros, las compañeras, lo que decía Gabriela de o sea, ¿cuál es vos preguntabas algo así como cuál sería el vínculo entre seguridad y niñez, digamos, ¿no? Así como en el imaginario. Y bueno, coincido, ¿no? Con lo que ella dice. Yo estuve un tiempo en el equipo de calle de la municipalidad y bueno, y los chicos de calle
están en la mira del área de seguridad, más que en la de otras áreas, ¿no? Por ahí es mucho más fácil que el área de seguridad nos haga planteos que nos haga planteos salud o educación o la comunidad, digamos, ¿no? Más se ve como, bueno, eso, la amenaza en los chicos, como una amenaza hacia la seguridad de las personas que estamos como incluidas, ¿no? En el sistema. Así que bueno, eso. Y bueno, es lo que se está discutiendo en este momento, claramente. ¿Qué hacemos con los que nos resultan una amenaza porque son diferentes o no sé, eso, ¿no? No están en el lugar de seguridad en el que supuestamente deberíamos estar algunos. Bueno, nada, es lo primero que me viene con lo poco que leí, digamos, ¿no? Muchas gracias, Bettina, muy interesante también todo lo que van compartiéndonos. Y no se preocupen si no, digamos, no es necesario referirlo al módulo, si lo han podido leer o no, ¿eh? En este momento estamos también hablando de lo que ustedes piensan y registran y sienten y experimentan desde sus prácticas. Andrea levantó la mano, encontró y después Ornella. Hola, buen día. Sí, lo encontraba, le puse el ok. Yo me llamo Andrea Carolina Espinosa, soy licenciada en Servicio Social, trabajo en el equipo técnico del Servicio Local de Coronel Dorrego. Hace 7 años también estuve como operadora de familia en principio, cuando recién me recibí. Eh, y bueno, acá en la ciudad nuestra, en Coronel Dorrego, está en la provincia de Buenos Aires, está entre Bahía Blanca y Tres Arroyos. Es una ciudad de aproximadamente 14.000, 15.000 habitantes, puedo variar ahí en el número, son pocos, y es un partido y nosotros, bueno, también tenemos, trabajamos con otros pueblitos que están cerca, y lo que yo me llamó, porque pensando en todo esto de que estábamos hablando, de seguridad, de relacionarlo con qué es lo que veíamos nosotros en esta realidad que tenemos acá en la ciudad, por ahí no se ven tantas situaciones o no intervenimos en tantas situaciones como en otros lugares donde hay mucha población. Pero bueno, se ve, al contrario acá es como el otro extremo, pienso yo, porque cuando pasa alguna situación, toda la ciudad está en la mira de ese niño, y además hablo yo de los prejuicios, ¿no? Nos pasó hace poco en una situación de que una familia con la que estábamos trabajando, y claro, ya saben, por lo general las familias nos conocemos y saben, está interviniendo el servicio local y después que pasa algo, se mudaron a otro lugar y bueno, ya los vecinos es como dicen, no, vamos a poner cámaras porque tenemos miedo. Y nosotros por ahí en intervenciones, cuando fuimos a hacer visitas con mi compañera, me decía, pero usted, no, dice, porque están pidiendo en las casas y tenemos miedo de que entren. Dice, pero usted hablaron con la mamá, le dijeron que por ahí están pidiendo, si necesitan algo, que tener un acercamiento como vecino. Más que nada vemos esas situaciones, o sea, hay un niño pidiendo en un mercado, bueno, todos llaman de servicio local, alarmado, a este chico vendiendo, como que no se involucra tampoco o lo ven de otro lugar, conociéndonos como vecinos, está más esto de estigmatizar la situación a ese niño, o dice, no, este chico molesta en el pueblo, anda con una onda, va a romper un vidrio, o se mete en los patios. Eso es lo que nos llama por ahí más la atención, distinto a otra ciudad donde se ven otras situaciones, pero que también esto es de inseguridad para esos niños que quedan estigmatizados, digamos, ¿no? Y aportar eso, no es mucho, pero bueno. Estuve leyendo algo y bueno, me pareció muy interesante la materia y me aporta un montón de cosas nuevas. Muchas gracias. No, gracias a vos, y aporta mucho, porque es justamente la diversidad en una provincia tan extensa, con una densidad poblacional tan diferente, ¿no? Así es que muchas gracias, nos
nos ayuda mucho, creo que a todos, a todas. Muy interesante, Andrea. Ornella. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Ornella, soy psicóloga. Trabajo en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Avellaneda. La Secretaría tiene un equipo dedicado a trabajar con adolescentes y delitos. Se llama Prevención del Delito. Bueno, es mucho más largo el nombre, pero los pibes le dicen Preven, es un equipo territorial que trabaja con pibes que tienen causas penales derivados o del Foro de Responsabilidad Juvenil, o del Envión, o bueno, o de diferentes instituciones, ¿no? Y a pesar de tener una política pública dedicada a trabajar con los pibes que delinquen, nos es tremendamente complejo y difícil poder, digo, cambiar algo de eso, ¿no? Como respecto a la realidad de los pibes, ¿no? Digo, cómo poder conmover esa situación y que los pibes no estén expuestos ellos mismos a situaciones de peligro. Bueno, nada, digo, que a pesar de tener un organismo dedicado a eso, es muy complejo el trabajo, ¿no? Es muy complejo. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba también en la situación crítica que viven los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires respecto a los lugares para medidas de abrigo, los lugares para poder ser ingresados en comunidad terapéutica. Es un trabajo tan grande y hay tanta lista de espera que digo, ¿de qué seguridad estamos trabajando nosotros si no tenemos pibes que viven inseguridad en sus propios hogares y el Estado no puede estar ahí, digo, para poder cambiar esa realidad, ¿no? Esa reflexión. Bueno, tremenda reflexión. Gracias, Ornella. En Avellaneda, además, bueno, después vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas también a algunos territorios en particular. Gracias. Muchas gracias. Nati tiene levantada la mano. Nati Merli. Hola, buen día. Yo, nada, algo cortito que me quedé pensando cuando leía era esto de, para las representaciones sociales, ¿no? ¿En qué momento ese niño deja de ser niño y se convierte en un delincuente, ¿no? Lo veo en la tele, campañas, cuestiones para juntar dinero para los chicos y se enarbolan y en 2 minutos pasan a ser delincuentes el mismo niño. Eso me hace mucho ruido y siempre pienso esto de la formación de la gente que está a cargo de la seguridad. Y digo, ¿cómo puede ser que tantos años después con tantos años de democracia sigan teniendo, creo yo, desde el prejuicio, porque no conozco muy poco sobre su formación, pero digo esto de cómo se construyen los enemigos y la inseguridad o de quién nos tienen que defender? Y viendo la tele últimamente y las redes, digo, claro, es la misma gente. Entonces me parece que nos va a llevar tiempo y mucho trabajo más macro, ¿no? También, porque la formación también tiene que ver con formación que tuvieron hace muchos años y no cambió. Y yo creía que era que estaba apuntado a otra gente, esta creación del enemigo, digamos, pero siguen siendo los mismos. Eso es lo que pensaba cuando leía el módulo, más allá de lo que dicen las compañeras, ¿no? Que también coincido, pero me preocupa mucho el tema de cómo se está formando a las fuerzas de seguridad y los discursos que se escuchan cada vez más. Yo soy de Bahía Blanca, perdón, no me presenté. Eso. Muy bien, de Bahía. Trabajo en Senaf. Muchas gracias, muy interesantes preguntas. La verdad es que sumamente rico lo que estamos escuchando de parte de ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene ganas de compartirnos de dónde es? ¿Qué le promueven estas reflexiones también, ¿no? De los compañeros, compañeras, compañeres. Hola.
Bueno, recién puedo escuchar más o menos de corrido. Pero bueno, mi nombre es Nurit. Yo trabajo en una fundación en la Casa de Ana Frank. Escribo proyectos educativos para jóvenes. Soy licenciada en Relaciones Públicas, así que siempre en las materias en general fui como sapo de otro pozo, más allá de trabajar con juventud, eso hace mucho. No llegué a leer el módulo, pero lo primero que pensé en realidad es, en oportunidad de mi trabajo, visitando Topografía del Terror en Berlín, que digamos, básicamente era el cuartel general de la Gestapo. Un guía una vez nos dijo que cuando un gobierno, un partido político, una campaña se enfoque en prometer seguridad, que nos preocupemos. Digamos, pensando desde cómo se construye un otro peligroso, ¿no? Desde el lugar donde en algún momento decidieron construir un otro peligroso y una maquinaria de persecución de un otro peligroso. De un otro peligroso pensado desde quien decidió quién era el otro peligroso, ¿no? Así que, nada, eso era lo que me surgió. ¿Dónde estás, Nurit? ¿En qué territorio en la fundación? Yo trabajo desde Capital, trabajamos para todo el país y ahora para América Latina también. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Si no, podemos empezar a trabajar con los materiales con las intervenciones de los compañeros y compañeras que ya hablaron, y de última, si alguien más quiere hablar en el medio de las devoluciones o del retrabajo de esas expresiones, pide la palabra. No sé qué les parece. Sí, está muy bien, porque hay mucho material como para incluso ir articulando con la propuesta de la materia y compartiendo. Si querés empezar, Eugenia, Marcelo, yo tengo algunas cosas también para... Yo pensaba esto un poco lo que traía la compañera Nurit, pero que lo mencionaron varios, esa cuestión de la construcción de ese otro peligroso, y ese otro además como amenazante, ¿no? Entonces, y que muchas veces ese otro que es construido como amenazante en realidad es el que está más en peligro, en términos, si pensamos las caracterizaciones de las victimizaciones en términos de violencia, quiénes son los que más sufren situaciones de violencia letal, son esos que son construidos también como amenazantes, ¿no? Entonces, me parece que poder, y que además la construcción de ese otro como un amenazante, y que la forma de resolver esa amenaza tiene que ver con una respuesta punitiva, ¿no? Entonces, por ahí la importancia no solo de problematizar la construcción de ese otro como un otro amenazante, sino también pensar en las situaciones, en las victimizaciones de estos jóvenes, niños, niñas y jóvenes de sectores populares, pero además cómo pensar esas conflictividades juveniles no solo desde una respuesta punitiva, ¿no? Entonces, que es un poco la propuesta de la materia, que se inscribe además en una discusión sobre paradigmas de seguridad, que fue un poco lo que empezamos a trabajar en el módulo 1, pero que eso no significa que el abordaje de esas conflictividades tiene que pensarse no solo desde las agencias del sistema penal, no significa que en una estrategia de seguridad integral no intervengan las fuerzas, las agencias del sistema penal. En todo caso es pensar cómo y para qué, ¿no? Entonces me parece que una línea que aparece en todas las intervenciones es esta idea de este grupo social construido como un otro, pero que a su vez al mismo tiempo aparece como peligroso. Y otra de las cosas que me parece que también aparecen es la desarticulación de distintas áreas estatales para pensar esos otros abordajes que no sean solo el abordaje desde las áreas punitivas, o cómo a veces se activan esas otras áreas estatales por derivación de las agencias del sistema penal, ¿no? Entonces, el momento de llegar demasiado tarde para pensar estas intervenciones.
Entonces, un poco iba por ahí, no sé, Marta, Marce, si quieren retomar la palabra también. Sí, yo quisiera, bueno, primero agradecerles todo el material que nos han compartido, sus generosos pensamientos, reflexiones, miradas acerca de la seguridad y la articulación con las políticas de niñeces. Y hay mucho material, pero para arrancar por lo que tomó Eugenia, reflexionaba en relación a la manipulación emocional que se hace en la construcción del enemigo público. David Garland habla del pánico moral, en donde se identifica una condición o una situación como un enemigo público que genera temor y que genera comportamientos reactivos, entonces. Pero pensaba también que en la manipulación emocional y la construcción del miedo, es una práctica tan vieja como la injusticia, ¿no? De hecho, ustedes sabrán que en los comportamientos del mundo animal, el miedo es el instinto que organiza, que se está en la cima de los demás instintos. Es decir, ante cualquier situación, ante el miedo, el animal huye. No pasa algo muy diferente en la vida de las personas en términos de que la generación del miedo nos hace tomar decisiones a veces sin mediar procesos reflexivos, procesos analíticos, nos genera prejuicios. Bueno, algo de lo que está planteado en el módulo, el sentimiento de inseguridad y la promoción del sentimiento de inseguridad que se ha promovido en toda la región, no solo en Argentina, y en todo el mundo, diría globalmente, encarnado en la pobreza, encarnado en los jóvenes, en los migrantes, y podríamos seguir sumando predicados, tiene que ver de algún modo también con clivar las sociedades y organizar propuestas políticas y obtener resultados electorales. Una cosa va de la mano de la otra. De hecho, si ustedes ven los medios masivos de comunicación, el tratamiento que dan las niñeces, hay interesantes estudios hechos al respecto, nunca citan situaciones de niñeces o adolescencias que no estén vinculadas al delito en general y tampoco se los nombra como niños o adolescentes, sino menores. Ese concepto que debería ser, ya no debería ser parte, digamos, de nuestro lenguaje al referirnos a las niñeces y sus derechos y las adolescencias. Es decir, entiendo también que hay en la construcción de este enemigo público intencionalidades políticas y el deseo de mantener también cierto funcionamiento de un status quo que ofrece, haciendo algún link con la realidad política de la hora, ofrece muchísimas insatisfacciones en la población porque nuestros sectores populares que viven en situación de vulnerabilidad, que no tienen acceso a la satisfacción de sus derechos humanos fundamentales, sobre esa base de insatisfacción y de demanda y de bronca que la sociedad manifiesta, se construyen después las propuestas fascistas. Eso pasó después de la crisis del 30, con el advenimiento del nazismo y el fascismo en Europa. No es muy diferente a lo que está pasando después de 40 años de democracia en nuestro país hoy día, ¿no? Con la ultraderecha y el nicho que encuentran para la generación de propuestas fascistas que más o menos dicen terminemos con todos los valores del gobierno democrático y creemos una sociedad casi sin Estado y al libre albedrío de los que los gobernantes establezcan. Hay mucho para hablar al respecto y hay muchas otras cuestiones. A mí me interesó mucho también y quisiera retomar en algún momento los diferentes aspectos o las diferentes dimensiones de la definición de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, ¿de qué hablamos? Pero me parecía que partir por esta idea de que el miedo organiza nuestros comportamientos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y que eso tiene un fuerte impacto en la sociedad hoy día, me parece un tema crítico, ¿no? De la hora en esta articulación de políticas públicas de niñeces, adolescencias y seguridad. Yo eso que decía Marcelo agrego además que hay sobrados estudios y acerca de cómo esa respuesta punitiva muy nutrida del miedo
en realidad lo que produce es mayor conflictividad, ¿no? Entonces, porque puede haber una discusión en términos de vigencia de derechos humanos que a muchas personas no les resulte importante, pero sí la discusión sobre la eficacia, ¿no? Para construir contextos más seguros de seguridad. Entonces son políticas que además de no comprender la complejidad del fenómeno, de no dar cuenta del rol de las agencias del sistema penal en la configuración de las estructuras de oportunidades delictivas, por ejemplo, además agrava el conflicto, no genera. Entonces, sobre todo pensando este contexto, esta coyuntura de definición del balotaje, cómo la discusión también tiene que poder darse en términos de, bueno, pero esas políticas que vos decís, la podemos pensar en otros ámbitos, en este ámbito estamos pensando en términos de seguridad, no va a generar mayor seguridad, no va a generar mayor tranquilidad, sino todo lo contrario, va a generar que estas conflictividades se agraven, ¿no? Entonces, si no interesa la discusión sobre derechos humanos, que por supuesto interesa, pero si a alguna persona eso le resulta lejano, sí también discutir la eficacia de ese tipo de intervenciones, ¿no? Quería leer un mensaje en el chat de Jessica, trabajadora social en la Asociación Civil El Vallecito de la Guadalupe de San Miguel, que no tiene audio, por eso escribe, que trabajan con pibes y pibas en situación de calle en un territorio donde se enorgullecen de que ya no hay pibes en la calle porque se han encargado a través de las fuerzas de seguridad de que no estén en el municipio, y que es muy difícil articular la promoción de derechos con ese modelo de gobierno de pensar las niñeces y adolescencias. Y agradecerles también que han colocado el informe, Gabriela o Celeste, de la matanza del Observatorio Social. También aportar en esta vuelta que estamos haciendo con ustedes y con la riqueza de lo que nos han compartido, que a 40 años de la democracia, de nuestra democracia en el país, está en juego el modo en el que construimos la democracia y el modo en el que construimos seguridad democrática, seguridad ciudadana. Entonces ahí también el involucramiento de la sociedad en su conjunto y de las organizaciones de la comunidad. En nuestra propuesta, la comunidad tiene un rol central. Nosotros hablamos de comunidad organizada y de la pregnancia que tienen las organizaciones en el territorio, esa capilaridad a través de la cual llegan y acompañan los procesos del desarrollo y de la crianza de las niñeces, ¿no? Como muchas veces desde el Estado no se logra identificar que no solamente allí hay aliados de una capacidad extraordinaria de trabajo, sino que forman parte de la respuesta y del modelo de construcción de seguridad al que aspiramos muchos y muchas de nosotros. Y que justamente por invisibilizar ese trabajo se fragmenta aún más o se obtura la posibilidad de encontrar nuevas respuestas a los enormes problemas que tenemos en el territorio. En ese sentido también les contamos que vamos en la materia a traer al aquí y ahora experiencias que en algún tiempo fueron importantes en materia de disputa de modelos de seguridad y de construcción del sistema de promoción y protección de derechos de los pibes y pibas, y cómo hubieron intentos de articulación diferentes, o de articulación que lamentablemente por también esa discontinuidad que tenemos y esa dificultad que tenemos en establecer políticas de Estado que podamos sostener en el tiempo, entonces se ven impedidas de alcanzar los resultados nuevos, distintos, más eficaces resultados, ¿no? Bueno, allí, a ver, no sé si ustedes quieren también seguir compartiendo reflexiones con nosotros. Se están uniendo algunos participantes más.
A mí me parecía, Marta, interesante retomar, y Eugenia, el concepto de seguridad y las dimensiones del concepto de seguridad, digamos, ¿con qué asociamos la seguridad? ¿No? Que es un poco la discusión que recorre nuestro país en todo el proceso democrático en los últimos 40 años, pero que tiene antecedentes también, como dice el escrito que proponemos en el módulo 1, en décadas anteriores. Pero volviendo a lo que pasa en nuestro país desde la apertura democrática, estamos discutiendo y pendulando permanentemente entre políticas de seguridad, de promoción y protección de derechos, articulables con las políticas de protección integral de las niñez o políticas de seguridad vinculadas al populismo punitivo o el manodurismo. Claro que estos distintos modelos tienen también fundamentos teóricos y culturales, y también, como señalamos hace unos minutos, actores políticos que gestionan la construcción del sentido común de las sociedades, como nos señala Giddens, en una dirección u otra. En este sentido, vale la pena estar atentos a cómo articular y gestionar y pensar las políticas a la hora de buscar trabajos conjuntos. El trabajo conjunto, indispensable desde la perspectiva de la corresponsabilidad, e indispensable también desde la perspectiva de un concepto de seguridad que ponga eje en la seguridad humana, que incluye la seguridad ciudadana y la seguridad social en forma combinada, requiere necesariamente un vínculo con políticas de seguridad que de alguna manera no pongan el énfasis, no pongan el acento en modelos de seguridad más vinculados a la doctrina de seguridad nacional o a la seguridad pública, en donde la única preocupación o la preocupación exclusiva es la ausencia del delito, porque ese énfasis digamos, arrasa con la consideración de todos los factores o razones causales que se agregan en la producción de un comportamiento que transgrede la ley. Es decir, necesariamente hay que integrar otras dimensiones para tener eficacia preventiva. En relación a eso, vinculo esto con lo que decía Eugenia: el populismo punitivo no genera más que brechas, grietas, no genera más que comportamientos represivos, reactivos del personal policial, y no genera más que más hostilidad. Está absolutamente comprobado que ese tipo de políticas no hace más que generar más violencia, de ninguna manera la disminuye. Ahora, el desafío para nosotros, los actores de las políticas públicas sociales, que trabajamos en un campo y en otro, está vinculado a cómo construir seguridad desde el territorio, en el nivel comunitario, como planteaba Marta, en el nivel municipal, en el nivel provincial y en el nivel nacional. Pero eso requiere que haya también un organismo rector a nivel nacional que pueda orientar las políticas y le pueda dar sostenibilidad financiera, económica financiera, es decir, que contemos con recursos, como señalaban las compañeras, que contemos con ingenierías institucionales adecuadas para que esto pueda abordarse en el nivel desde el territorio local, y que contemos también con estabilidad o sostenibilidad política, es decir, que sea tomado como tantas veces y tan dicho como una política de Estado y no como una política electoralista que se levanta una bandera u otra en función de los intereses. En general es el populismo punitivo la que se levanta porque genera adhesión al voto para traccionar, digamos, el apoyo del electorado. Es indispensable que podamos trascender las instancias que hasta aquí desarrollamos en nuestra nueva democracia post-dictadura, y que podamos darle a esto un estado de política pública similar a la que se le ha dado a la salud, a la educación, que no pasa aún con las políticas de seguridad y las políticas de las niñeces, ¿no? Por distintas razones,
suelen las políticas de seguridad no desarrollarse en función de criterios, como pasa con la salud y la educación, de incrementar la ampliación de derechos, tomando en cuenta y fortaleciendo lo que se hizo previamente, sino lo que suele pasar es que se va de un lado al otro, zigzagueando, banquinando entre las políticas que ponen el acento en los derechos humanos de las personas o las políticas que promocionan el manodurismo, ¿no? Y de esa manera cada nueva propuesta lo que hace es, bueno, no tomar en cuenta lo anterior, y de esa manera estamos siempre comenzando, que era lo que decía Marta. Por ahí pensar que la propuesta del seminario tiene esos 3 módulos. El primero, que es un poco el que estuvimos trabajando durante este encuentro, que es un poco el que detallaba Marcelo, que tiene que ver con pensar esos modelos de seguridad, esos paradigmas de seguridad en pugna. Y si queremos pensar modelos de seguridad democráticos, una de las cosas que hay que poder partir es de diagnósticos más rigurosos acerca de las conflictividades juveniles. Entonces, en el segundo módulo, lo que presentamos para compartir con ustedes tiene que ver con una serie de estudios desarrollados en Argentina de mediados de los años 90 en adelante, que empiezan a hacer investigaciones cualitativas sobre la participación de jóvenes en el delito, y empiezan a discutir esta idea de pensar al trabajo y al delito como espacios sociales totalmente excluyentes uno del otro. Retoman algunas discusiones de la sociología del delito norteamericana clásica, ¿no? Lo que nosotros les compartimos para el seminario tiene que ver con algunos estudios que además se hicieron en provincia de Buenos Aires para pensar estas cuestiones. Y al mismo tiempo, pensar, que un poco ahí retomando lo que dice Marcelo, es cómo se pueden evaluar las políticas de seguridad punitivas, y para pensar o para caracterizar la forma de los desempeños de las burocracias penales en relación a este grupo social, utilizamos un par conceptual que lo van a ver desarrollado en el segundo módulo, que es la idea de sobrecriminalización y desprotección. Esa sobrecriminalización ligado a la sobrevigilancia de parte de policías y fuerzas de seguridad, y ahí lo vinculo con lo que traía la compañera de La Matanza y del Observatorio de Violencia Institucional, porque además como esas prácticas de violencia institucional no solo tiene que ver con esos casos extremos de uso de la fuerza letal, sino con un conjunto de prácticas de violencia de baja intensidad represiva, pero que van moldeando la vida de estos jóvenes, su vida cotidiana, su forma de circular por la ciudad. Entonces aparecen como sobrecriminalizados, pero también por el accionar de las policías y fuerzas de seguridad en la configuración particular de la estructura de oportunidades delictivas, ¿no? O sea, cómo el hacer de las policías genera las condiciones de posibilidad para que determinados delitos ocurran, o mercados ilegales, por ejemplo. Pero que al mismo tiempo son desprotegidos. ¿Qué significa esto? En ese par conceptual después uno podría ampliar la discusión sobre protección y pensar la protección social en términos de ampliación y garantía de derechos, pero en este caso particular tiene que ver con cómo las victimizaciones que sufren son desatendidas. Piensen entonces las victimizaciones que sufren niños, niñas, adolescentes, cómo son social, política y judicial y policialmente desatendidas. Entonces, y que esto está ligado con lo que le hablábamos al principio acerca de que son construidos solo como amenaza, y sus victimizaciones son desatendidas, ¿no? Entonces, un poco la idea de esa segunda parte tiene que ver con discutir los efectos de las políticas punitivas, y una mirada más compleja acerca de las conflictividades juveniles ligadas al delito. Me parece también interesante en este momento compartirles, y va muy de la mano de lo que ustedes nos vinieron planteando en este primer encuentro, en qué consiste la unidad, la última unidad, la unidad 3, que justamente se centra en la participación comunitaria en la construcción de seguridad democrática. Porque en el fondo estamos planteando justamente 2 modelos que están en disputa en la sociedad, no solamente desde las perspectivas de los medios de comunicación
o desde los actores políticos, sino están en disputa en el seno de las comunidades. Entonces nosotros proponemos apostar, volver a pensar de qué modo construimos democracia participativa, específicamente en lo que hace a las cuestiones de seguridad, pero muy vinculadas también en este seminario y en esta materia a las políticas públicas de niñez. Entonces, por eso, digamos, cuando Gabriela nos contaba, nos daba estos datos, ¿no? 1.300 casos tiene que atender un servicio local de Bahía Blanca. Bueno, justamente hay una intencionalidad en esta unidad de repensar, rediscutir, volver la mirada a cómo el sistema de protección y promoción de los derechos de los pibes y pibas en la provincia de Buenos Aires, digamos, debe replantear sus dispositivos y su relación con la comunidad. Es inviable pensar que desde la estructura de los servicios zonales y locales se puede abordar esta enorme complejidad y esta disputa, estos modelos que están en disputa en la sociedad. Entonces, por eso nos va a interesar reconstruir ese derrotero de las últimas 2 décadas, pensar las políticas también desde la educación popular, desde la participación comunitaria, poner en tensión lo que Rodríguez Alzueta, Esteban, pone sobre la mesa como la vecinocracia, ¿no? Como una expresión de la antipolítica, ¿no? Y cómo por ahí experiencias de participación comunitaria en la construcción de seguridad, como lo fueron las experiencias llevadas a cabo en la reforma del sistema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, hace ya más de 20 años, daban otras propuestas, tenían otra visión, otra comprensión del problema, y que tienen absoluta vigencia desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir también a recuperar historia y a ver cuánto tiene o no que ver con las propuestas que nos parece que podemos dar en este tiempo, que debemos dar. De esta manera más o menos vamos a ir armando con ustedes este tránsito, este trayecto de la materia, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, si nos quieren compartir algo que a partir de lo que les estamos volviendo a poner sobre la mesa en relación al programa, que en algunos casos no lo pudieron abrir, por ahí se les ocurre, no nos quieren formular. Aprovecho para comentar de que en este campo y en esta disputa de modelos, hay mucha experiencia acumulada acerca de un saber hacer con las cuestiones de la seguridad y de la promoción y protección de derechos, incorporando a la comunidad en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en toda la región. No es un campo en donde no haya herramientas construidas, se carezca de metodología o hasta herramientas jurídicas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, con la reforma que Marta recuperaba, se sancionó la ley 12.154, que incorpora el sistema de seguridad público, aún definido en esos términos, como un actor relevante a las organizaciones comunitarias. Y se generan toda una suerte de dispositivos que delegan poder en las organizaciones comunitarias para que asuman protagonismo en la gestión de las problemáticas públicas de la seguridad. Es decir, hay herramientas, hay metodologías, hay saberes, se han explorado caminos. Eso es un haber, es un saber que debería ser recuperado para trabajar lo que es promoción y protección de derechos y protección integral de las niñeces y las adolescencias en los nuevos gobiernos. Hoy día, cuando uno escucha las campañas electorales, todos los anuncios vinculados a la seguridad tienen que ver con los paradigmas clásicos. Más cámaras, más patrulleros, más monitoreo, es decir, control, 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 ¿no? O
medidas ya directamente antidemocráticas, como plantea Milei, en donde la solución para los problemas que tiene nuestra sociedad van de la mano de acabar con algunas garantías constitucionales. Es decir, ya lindando con los márgenes de la democracia. Bueno, quizás es útil conocer que hemos tenido muchas deficiencias en nuestra gestión democrática de la cosa pública, pero hay herramientas y saberes construidos que podrían ser útiles y son retomados para construir seguridad desde la base y articular con políticas públicas de protección. ¿Por qué digo esto? Porque también estamos discutiendo hoy día en el campo de las elecciones que atravesamos si es con democracia o sin democracia que resolvemos los problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Y en nuestras provincias. Entonces también creo que es una discusión que tenemos que tener presente a la hora de discutir el cómo lo vamos a hacer. Porque en este sentido coincido con muchos analistas políticos que señalan que la democracia está en riesgo en estas próximas elecciones. Bueno, Marcelo nos deja también dos claves que me parece que las podemos tomar como para ir, si estamos de acuerdo, ir cerrando este encuentro. Una, hay experiencia, hay pistas, hay saberes acumulados que podemos poner en juego. Es decir, hay esperanza. No todo está perdido a pesar de que tengamos serias disfuncionalidades y hayamos discontinuado procesos que, a juicio de algunos de nosotros, podrían habernos llevado a otro puerto si los hubiéramos podido transformar en políticas de Estado. Pero hay esperanza, esos saberes están vivos y hay posibilidad de construirlos. Por ejemplo, en la medida que, fíjense que somos 40 casi en este grupo, ustedes están estudiando, perfeccionándose y están en territorio y podemos soñar juntos y juntas, que no es poco. Hay esperanza. Y la otra cuestión es, tenemos un desafío inminente. Y a pesar de que probablemente no nos termine de satisfacer la política, la propuesta de la política, en este caso de Sergio Massa en materia de niñez, de seguridad, no obstante eso no hay dudas de que en este sentido el riesgo es, digamos, sostener la democracia que supimos conseguir con tanto dolor y tanta lucha de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, también les queremos plantear que ese es nuestro posicionamiento y que también planteamos que en esta semana que nos queda también es muy importante dar estos debates, dar estas discusiones, no quedarnos quietos, quietas, porque está en juego eso, la democracia, la posibilidad o no de seguir construyendo viabilidad para un futuro mejor para nuestro pueblo, en este caso en concreto, vinculado a la construcción de propuestas de políticas de seguridad democrática, un sistema de niñez y adolescencia que esté realmente articulado, que pueda dar respuestas diferentes, y un Estado que, como bien decía Marcelo, en sus distintos niveles pueda comprender que este problema que estamos abordando en la materia es un problema central, esencial, de fondo. Probablemente esta sea de las principales problemáticas que hoy tiene nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, están en juego muchas cosas en estos días que se avecinan. Bueno, queremos entonces agradecerles mucho la presencia, la participación activa que tuvieron en esta mañana, en este encuentro sincrónico. Nos quedamos con sus aportes. Está grabada también el encuentro, como para poderles seguir sacando jugo y compartirlo con quienes hoy no han podido estar. Y bueno, quedamos a disposición a través del foro, de preguntas, de inquietudes, y para seguir construyendo juntos, juntas, juntes, este sueño. Gracias, muchas gracias.
Por ahí, aviso antes de cerrar, ya mandamos toda la bibliografía complementaria porque alguna no estaba disponible, así que eso lo van a tener disponible, yo calculo que ya a partir de la semana que viene. La semana que viene se sube el módulo 2, la otra el módulo 3, en el medio va a haber una tarea, pero bueno, seguimos también comunicados vía la plataforma. Gracias, Bueno, Euge. muchas Marcelo. gracias a todas, a todos. Y no sé si alguien quiere decir alguna palabra antes de irnos, para que no cerremos nosotros, unos breves minutos. Yo si no, cerraríamos. Sí, buenísimo, Marcelo. Tal vez alguna palabra, palabras que por ahí resuenan a partir de este encuentro y que quieren dejarnos así, abriendo el micrófono, escribiéndolas. ¿Qué nos llevamos? El encuentro, de la propuesta, de lo que estamos sintiendo en este momento. Muchas gracias por la clase, aparece gracias a ustedes. Muy interesante el abordaje sobre la temática de seguridad que se plantea desde la materia. Dice Verónica, gracias. Muchas gracias, aún hay esperanza. Lindo rescatar esa palabra. Gracias por la clase. Gracias por la clase, fundamental revisar nuestras prácticas con las familias y los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, a votar por la democracia, dice Pablo. Vamos. Bueno, estamos entonces, ¿no? A votar por la democracia, creo que es un buen cierre. Sí, es excelente, gracias. Estamos a disposición, ¿eh? Muchas gracias por su atención. A disposición. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Abrazo, dice Jessica, abrazo, abrazo. Gracias.